amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Y de manera formal, iniciando el mes de octubre, 2 de octubre, con Carlos Uzcategui, el Miura en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hablan Ernesto Peralta y dándole la bienvenida a esta hora a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, ya en el comienzo de este hermoso mes, que es el mes de octubre, pero bastante preocupado, ya que el día domingo, ayer, 9 estados estuvieron con fluctuaciones, sobre todo en el estado Zulia, donde tuvieron 3 racionamientos en menos de 24 horas. Bueno, prácticamente 2 semanas con fluctuaciones, prácticamente en silencio informativo, porque el gobierno nada te informa de las razones de estas fluctuaciones, de las caídas por horas ya en zonas donde prácticamente eso no ocurría, como el Distrito Capital, y una situación que señala un endurecimiento de la crisis en los estados Táchira, Mérida, Falcón y Zulia. Son la cola del sistema interconectado nacional. Pero Terrible. bueno, y además de esto, hay que sumarle las condiciones climáticas adversas en el centro del país, en donde los fenómenos naturales que siempre se presentan todos los años, producto de las lluvias, han sido intensos, han sido fuertes, han sido durísimos. Y se espera el cordonazo de San Francisco, que es el 4 de octubre, ¿no? Sí, correcto. Y fíjate que en la Gran Caracas, allí hubieron inundaciones donde por primera vez en algunas parroquias muy conocidas en Caracas, Petare, en Chuao y en Baruta, van a declarar calamidad pública. Pero fíjate, no hay maquinarias, no hay nada, se robaron todo, saquearon todo. No hay absolutamente ni unos backover para poder sacar las aguas que riegan, como quien dice, el río Guaire, porque de paso las entradas naturales están tapadas. Sí, es que ahí está con claridad el problema de la falta de mantenimiento de las redes de desagüe en la ciudad capital. Esto no ocurría antes en Caracas. No en Ahora, absoluto. ahora cada vez que llueve ocurre el desbordamiento del Guaire, el desbordamiento de las principales quebradas de la ciudad de Caracas y situaciones de donde ves prácticamente lagos conformados porque no existe ni ha habido un trabajo de limpieza de los drenajes. Y esta es corresponsabilidad de la alcaldía metropolitana en manos del Correcto. chavismo, y es corresponsabilidad también de las alcaldías municipales locales del área metropolitana, que tampoco han tenido ni recursos, pero tampoco han presionado para que se logre este mantenimiento y esta limpieza en las principales zonas de la capital. Sobre Que todo es en la donde, Francisco Fajardo, Alan. Fíjate que ya la Francisco Fajardo tiene más de 3 semanas con ese grave problema. Ya no será la Francisco Fajardo, sino el gran lago de Francisco Fajardo. sí, la Laguna Azul, pero azul intenso, ¿no? Totalmente, de color negruzco con verde. Claro, diríamos eso. Bueno, Carlos, ahí, bueno, empezaste por esa tónica, pero yo quiero que la gente se prepare. Tenemos noticias muy duras, pero Muy yo dura. creo que vamos a empezar por lo más alegre, por la despedida de Miguel Cabrera, que ayer se despidió de la Grandes Ligas después de 21 años de béisbol profesional, de un trabajo intenso y de haber dejado unos récords que lo colocan en la ruta del Hall de la Fama del béisbol profesional. Tú sabes que ellos una vez que salen dejan de jugar profesionalmente, hay un lapso de 5 años antes de que se le postule formalmente al Hall de la Fama.
Eso es O sea correcto. que Cabrera tendría que esperar hasta el 2028 para esa postulación, pero los números que ha dejado Son lo han puesto, impresionantes. lo han puesto en la tónica, ¿no? Vamos a ver parte de esa despedida ayer en Detroit, donde es la sede de los Tigres, donde jugó su último partido. Veamos parte, una partecita de ese evento. What a moment. Bueno, 511 honrones dejó este hombre y 3.174 hits. Un promedio, ganó como mejor jugador de la Liga Americana en el 2012 y también logró récords impresionantes y siempre jugó con los Tigres de Aragua y con los Tigres de Detroit. ¿Sí? Con los, Comenzando con los Marlins, porque él comenzó con los Marlins. pero bueno, aquí está este hombre que nos ha dejado enorme satisfacción y alegría. Y mira, vienen varios venezolanos en la ruta de ser los backs to backs de las grandes ligas Bueno, en y los tenemos Estados Unidos. A Ronald Acuña Jr., que rompió por primera vez un jugador del béisbol profesional, llega a los 40, 70 y Sí. sigue rompiendo ese récord. Ojalá, y lo voy a decir desde este punto, ¿no? Ya para finalizar el tema de Miguel Cabrera, que ojalá que el reconocido comentarista, periodista deportivo Juan Bené vea los números de él. Los números de él no son cualquier cosa. Tiene suficiente mérito para esta gran zafra en el béisbol profesional. Bueno, pero como dicen, los hechos hablarán por mí. Sí, eso es Creo que correcto. los hechos de Cabrera son suficientes como para vencer cualquier Obstáculo. negativa. Así es. Ahí, este va derecho al gol de la fama, quieranlo o no lo quiera venir. Bueno, les dimos esta agradable noticia. Vamos ahora con las noticias no tan agradables, que son muchas al iniciar la Demasiada. semana. Yo no me guío generalmente necesariamente por la agenda de opinión. La agenda de opinión impone otros temas, pero por lo menos hay temas humanos que hay que mencionar. Rómulo Hernández López era un jubilado de PDVSA y ayer falleció después de haber esperado meses y meses la ayuda médica que primero que le corresponde y en segundo lugar que por aspecto humano debería haberle dado la empresa, pues PDVSA no se lo dio. Y ayer en la mañana, por la presión de los propios trabajadores, le hicieron un informe técnico para evaluar una ayuda médica que nunca llegó, porque el hombre en la mañana lo evaluaron y en la tarde falleció. Repito su nombre, tal vez nadie lo conoce, pero la foto es impresionante, el estado de postración que tiene este señor. Este señor hace algunas semanas grabó un video suplicando ayuda y esta ayuda nunca llegó. Rómulo Hernández, número de trabajador jubilado 3394030 de la industria petrolera venezolana. Esto es terrible y uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta cosa? El segundo tema, Carlos, bueno, pero antes de eso, ¿qué te parece esta situación? Bueno, Alan, lo hemos venido conversando en diferentes oportunidades en el programa Siempre Venezuela Radio y te voy a comentar algo. ¿Tú crees que eso le interesa al nuevo presidente de PDVSA, al ministro
de, de, de petróleo. En absoluto, no es el primero. Ya van 10 personas más de diferentes estados que están en huelga de hambre. Y si no, fíjate lo que pasó el día jueves y viernes en la ciudad de Maracaibo y en Ciudad Bolívar, donde los trabajadores de Pequivén, de la industria petrolera y química, tuvieron que pedirle al gobierno todo lo que les adeuda. Sobre todo, quieren recuperar el fondo de pensiones, donde más de un 32% ha fallecido esperando ese fondo de pensiones, que serían más de $40,000 por cada trabajador pensionado o jubilado. ¿Tú sabes cuándo se les entregará eso? Nunca, Alan, porque eso se lo robaron totalmente, eso no es cualquier cosa. Esos montos son impresionantes. Lo que tenía ese fondo en dólares era impresionante. Y la Sí, y manera fíjate como que se lo robaron fue más impresionante aún. más impresionante todavía, y fíjate que ellos no tienen una opción. ¿Quién los puede defender si no hay un abogado especializado de laborar en ese tema? Y lo lamentable del caso es que están padeciendo una crisis. Mira, esta muerte de esta persona, trabajador petrolero, es lamentable. Y no solamente ha sido él, son cantidades a nivel nacional. Bueno, ahí está la gravedad de este asunto, pero vamos al segundo tema. Hoy, en todo el país, para el gobierno, se inicia el año escolar. Sí, señor. Pero un año escolar que se inicia con problemas más graves que el anterior inicio de año escolar. Es decir, Eso es correcto. hace un año estaban en mejores condiciones que ahora. Y en ese momento ya era grave la situación. Y ya era grave la situación. Pero tenemos Bueno, una ministra en el país que, repito y te lo voy a decir aquí, no sabemos si es verdaderamente es una graduada, se oyen algunas conclusiones sobre el tema de su profesionalidad, en vez de estar pendiente sobre el pago de los maestros, formula también desde el día de hoy una fórmula QR para la entrada, para verificar si los maestros han ido. bueno, ayer la ministra de Educación terminó de azuzar, de agitar las aguas. Porque si ayer los maestros estaban molestos y muchos de ellos dudaban el inicio de ir o no ir a las aulas de clase, pues ayer mismo se decidieron y van a iniciar protestas en todo el país. Eso es Se suman correcto. a las protestas ya planificadas en todo el país porque la ministra dijo dos cosas. Dijo, no hay plata para pagar aumentos salariales, así que olvídense de aumentos salariales. O sea, eso implica que no va a haber contratación colectiva. No, para nada. Eso es una fórmula que ella ya la venía pensando y aparte de eso le dicen ahora la reina del baile. En segundo lugar, dice lo que acabas de afirmar, vamos a endurecer las supervisiones. O sea, ¿cómo vas a exigir si no das? O sea, ¿cómo le vas a exigir a los docentes cumplimiento cuando viven en condiciones miserables en materia salarial? ¿Cómo le exige a los docentes que vayan a los salones de clases si no tienen plata para pagar el pasaje? Si con los salarios de hambre que tienen apenas pueden sobrevivir y si tienen núcleo familiar, olvídate, tienen que trabajar como educadores, buhoneros, revendedores, vendedores de chicha, o sea, Se cualquier ponen, otra. se ponen ampolletas, se curan, se hace de todo, tal como la gaita. Claro, y entonces uno dice que irresponsable es esta ministra de decir, o sea, es que es muy distinto una ministra que diga lo que dijo Yelice Santaella, no hay plata para pagar los aumentos salariales, que una ministra que por lo menos diga, estamos buscando alternativas de solución para el tema salarial de los docentes porque reconocemos que sus salarios son pírricos. O sea, fíjate, las dos maneras de decir lo mismo, Eso es correcto. porque la primera implica, no me importa, no sé, vamos a ver. Y la segunda implica, estoy preocupado por el problema. Pero Ella esta no puede ministra estar, ella no puede no estar está preocupada. preocupada, Alan, porque ella no perteneció nunca al núcleo educativo. Ella no entiende que no solamente son los docentes, es el personal administrativo, el personal de empleado, el personal de obrero y por supuesto el profesorado. Bueno, ahí bajo estas condiciones inicia el año escolar con infraestructura, según la Federación Venezolana de Maestros, un
57% de la infraestructura educativa nacional en pésimas condiciones, con la mayoría de escuelas con problemas de luz y de agua, es evidente, porque eso es lo que está pasando en el país, sin con pupitre. problemas de no hay el suministro alimentario escolar, el programa alimentario escolar no lo hay, con problemas salariales, de deudas, de compromiso con los docentes. Es decir, no hay las condiciones para un reinicio sano de las clases. Yo creo que el año pasado fue malo, pero este año es el peor inicio de año escolar de toda la historia democrática en Venezuela. Sí, bueno, lo dijiste bien, democrática, porque aquí lo que hay es una dictadura actualmente en el país. Claro, es una condición de verdad que no satisface para nada ni a ninguno de los componentes del sistema educativo nacional. Los Ah, bueno, únicos que están tranquilos como si no fuese problema con ellos son los de representantes del Ministerio de Educación, los representantes del Ministerio del Trabajo y la vicepresidenta de la República que anda también, que le toca también este problema porque ella es la que reparte los reales, los pobres, como dicen los zulianos. Y esto no se está generando de una manera justa ni adecuada y mucho menos responsable. Este, Decirle a un docente que no tiene ni para pagar el transporte, que va a veces con zapatos rotos a dar clases, que tiene a su familia pasando necesidades y que no encuentra soluciones, por lo menos en lo que estudió, es ser por lo menos irresponsable. Y esto es el Ministerio de Educación actualmente en Venezuela. ¿no? Y de paso, como lo dijiste al principio, los están sellando, los están vacunando con el tema de la QR. Bueno, pero es que si ese QR fuera como para decir, vamos a darle unos mercados, vamos a darle esto. No, 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 es que el QR es para sancionar, Sí, señor, para para sancionar, expulsar y además, hacerle un seguimiento. además que la ministra se da el tupe de decir, y tenemos cola de gente esperando a ver si puede empezar a dar clases. Yo quisiera ver si de verdad, a menos que sea un grandísimo pelabola, pero Ujú. yo quisiera saber si hay algún profesional de la educación en Venezuela que en este momento esté aspirando a ingresar a la administración pública con esos salarios que están dando. Yo Serán, quisiera saber si serán, existe no, no, tal grado de entrega y marginación. no existe. Ella tendrá ahí sus acólitos, sus seguidores, que por cierto, esos seguidores tienen que darles algo para hacerles las aloas, como el perrito ese que tú ves en los carros propuestos, así, para decir si vamos a dar clase. Sí, esos serán los bachilleres y esos serán los militares que ellos dijeron que la otra vez que los iban a colocar, pero yo creo que ni siquiera esta gente, o sea, por favor, o sea, la calidad, a ellos no les importa la calidad educativa, a ellos les importa un bledo que los maestros estén pasando necesidades. Además que es retadora la ministra. ¿Cómo va a decirle, ay, si no quieren, tenemos una cola de gente esperando para entrar en sus cargos? Sí, una amenaza, porque fíjate que el primero que lo ha venido inculcando ha sido el gobernador del estado Trujillo, que él dice que él va a colocar personas, sea que tengan sexto grado, tercer año, así no sean bachilleres. Y eso está en todos los videos. Bueno, ahora yo voy a preguntar una cosa. ¿Será que algún padre o representante aceptaría que un analfabeta funcional fuera a darle clase a sus hijos? O sea, Una ahí pregunta está la bastante pregunta. difícil, una pregunta difícil. Y te voy a dar una respuesta también. Sí los hay, Alan, porque sí los hay los que son seguidores muy, pero muy radicales del régimen de Nicolás. Bueno, pero en esta circunstancia, esta juventud formada por el sistema educativo chavista no tiene ninguna oportunidad de ser competitivos en ningún mercado, en ninguna actividad. Fíjate que están presentando como rescate del sistema educativo las escuelas técnicas, Dios mío, que desde 1939 había Correcto. formado Eleazar López Contreras.
O sea, las escuelas técnicas que fueron el gran baluarte del sistema educativo nacional porque te ofrecían, además de la formación educativa, te ofrecían la formación en oficio, pero eran troncos de escuelas técnicas. Yo me acuerdo que las escuelas Claro técnicas que en el área de mecánica tenían talleres de mecánica. sí, igual que los de refrigeración, ¿Ah? escuelas técnicas, Alan, y yo te lo digo porque yo soy hijo de uno de los fundadores de las escuelas artesanales Cristo Rey. Mi padre las comenzó en el funcionamiento en el año 61, para empezar a lo que hoy es día son las escuelas artesanales Fe y Alegría, pero en ese momento eran las escuelas artesanales este, Cristo Rey, que se formalizaron en diferentes estados del país. Hoy lamento mucho porque estuvieron funcionando hasta los años 90. Bueno, pero esas eran realmente escuelas técnicas porque tenían la dotación. Verdadera. ¿Tú crees que alguna de estas escuelas técnicas que ellos han organizado de nombre tiene la dotación de equipo como para enseñar el oficio? No, para Ninguna. nada, ninguna. Igual que las escuelas técnicas. ¿Tú te acuerdas las famosas técnicas en diferentes estados? Bueno, hasta que llegó el gobierno de Chávez y le dieron plomo, viajes, ya no existen. Sí, una barbaridad. Ah, pero entonces lo presentan como el gran logro de la revolución, las escuelas técnicas. Dios mío, pero si eso está desde el año 39 en Venezuela. Hace 86 años, eso es correcto. O sea, no hay, sin duda alguna, una capacidad para ofrecer formación adecuada en esa escuela técnica. Y como siempre se ha caracterizado este gobierno, pura bla bla, pura pagemia loca, pura Sí, mentira para justificar lo injustificable, su incapacidad. Empezamos el peor año escolar de toda la historia democrática en Venezuela. ahora el Empezamos, problema es para los padres, ¿cómo van a hacer para comprar la lista escolar, los zapatos, los tenis, las gomas, el uniforme de educación física y el uniforme escolar? O un pequeño morral. Me imagino que muchos padres y muchas madres que tengan una máquina de coser van a hacer aquellos famosos morrales de caqui o de blue jean, ¿te acuerdas? Bueno, eso está pasando desde hace años. Y este año, por lo que veo, vi en diferentes editoriales de Venezuela, en diferentes puntos, donde el SUMA, Fetromagisterio y escuelas locales municipales hablaban de una lista escolar mínima por cada alumno de $155. Ahora imagínate tú con un salario de $5, ¿qué podrán comprar? no, no tienen vida, no tienen vida. Bueno, Nada. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en el transcurso de esta tarde. Como siempre lo decimos, los golpes son muy fuertes de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Buen provecho para ti y para toda la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Las autoridades migratorias de Guyana detuvieron durante este fin de semana a 125 migrantes venezolanos que intentaban llegar a este país en plena crisis del Esequibo. La policía de Guyana detuvo 80 migrantes venezolanos que eran transportados en un viaje de contrabando desde la localidad de Tuchén, en el Esequibo. Según las autoridades, estos migrantes llegaron en una lancha de metal con su equipaje y una gran cantidad de pollos. También las fuerzas de defensa de Guyana afirmaron a través del general Omar Khan que es posible que estos 80 venezolanos llegaron desde Grenada. Geográficamente, Granada es una ruta inusual para llegar acá. Ante ello, los investigadores trabajan para determinar desde dónde zarparon. Mientras el domingo se giró un nuevo informe en el que se reportaron la detención de otros 45 migrantes venezolanos que intentaban alcanzar en un viejo bote a la villa de Bergonete en la costa este de la zona del Esequibo. Las autoridades se activaron luego de que la policía y la Fuerza de Defensa de Guyana recibieron una llamada anónima denunciando el hecho. 145 venezolanos fueron detenidos. Por su parte, el ministro de Asuntos Internos de este país, Robertson Ben, explicó que los guardacostas ya han incautado varias embarcaciones con migrantes venezolanos que intentaban alcanzar Guyana en busca de una mejor calidad de vida. Según las estadísticas oficiales, más de 40.000 migrantes venezolanos residen en Guyana
aunque solo 21.700 están oficialmente documentados. Ante ello, el director de la Comisión de Defensa Civil de Guyana, Kester Craig, aseguró que los migrantes venezolanos no deben temer ser deportados. Bueno, así estará la cosa. Analicemos esto muy rápidamente. Que venezolanos en pleno conflicto con el Esequibo y el endurecimiento de tensión entre ambos países prefieran migrar a Guyana que quedarse en Venezuela. Impresionante, ¿no? Bueno, sigue la ola de protesta por parte de los presos políticos. La semana pasada liberaron a 7 militares y se produjo por lo menos un alivio para muchos de los que habían sido acusados penalmente por delitos que no le lograron demostrar. Sin embargo, hay uno que está protestando en este momento, que es el teniente coronel Ickber Marín Chaparro, quien está detenido desde el 2018 por los supuestos delitos de instigación a la rebelión contra el decoro militar y traición a la patria, y se mantiene en protesta en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para exigir el respeto de sus derechos humanos. Su abogado, Edgar Simón Rodríguez, ha informado que a Martín Chaparro no se le permite la visita de sus familiares directos, lo que significa un maltrato psicológico que está prohibido no solo en la ley nacional, sino en los distintos tratados y convenios internacionales. Al teniente Marín Chaparro se le niegan las visitas generales, mientras que a otros detenidos solo la de padres, cónyuges, hijos o hermanos, y 0 visitas de amistades. También indicó que a los presos se les niega el derecho de salir al patio para recibir el sol. No es la primera vez que Ickber Marín Chaparro ha realizado una protesta. Él ahora está haciendo para exigir derechos particulares en su propio nombre y también a favor de sus compañeros que están en la misma situación de violación de derechos humanos. Como forma de protesta, desde el pasado 11 de septiembre, Ickber Marín Chaparro no recibe visitas de nadie ni sale al patio. El abogado Edgar Simón Rodríguez le exigió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, que ordene el levantamiento inmediato de esta medida de prohibición que vulnera los derechos humanos de los presos políticos. El teniente coronel Ickber Marín Chaparro fue condenado a 7 años y 2 meses de prisión. Sus abogados han interpuesto diferentes recursos de apelación, pero todos han sido negados sistemáticamente. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Red de trata de personas en Bogotá transportaba migrantes en pipotes de basura. La red operaba desde hacía año y medio en la capital colombiana y en otras ciudades como Medellín, Cali y Montería. Sus integrantes, que trabajaban como personal de mantenimiento en El Dorado, entraban a la sala de no admitidos del aeropuerto y ofrecían a los migrantes atractivos paquetes con hospedaje y movilización para cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. Una vez que la organización lograba captar a los interesados en ingresar irregularmente, sus miembros, identificados como personal de aseo, metían a los migrantes en pipotes de basura para esconderlos y evadir así los controles de las autoridades migratorias. Usuarios reportan bajones de luz en Caracas y otros 9 estados este 1 de octubre. Usuarios reportaron en la red social X que a las 2 de la tarde hubo una serie de bajones eléctricos a consecuencia de las lluvias de este 1 de octubre. Además de Caracas, los estados afectados fueron Miranda, Vargas, Trujillo, Mérida, Táchira, Portuguesa, Barinas, Bolívar y Monagas. En Caracas, los sectores 23 de enero, La Vega, Montepiedad, Miraflores y Candelaria presentaron bajones de luz. Ministra Santaella sobre el aumento de sueldo al gremio docente. Tengan fe y esperanza. La jefa de la cartera ministerial descartó un aumento salarial para el sector educativo del país, que se mantiene en protesta por reivindicaciones laborales desde 2022. Se dará respuesta cuando estén las condiciones económicas del país. Ustedes tengan fe, tengan esperanza, que nosotros vamos a seguir transitando en beneficio del maestro, exhortó. Aseguró que mientras no se defina un incremento de salarios, el Ministerio de Educación responderá por otras vías, como la atención médica del personal docente y sus familiares a través del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación.
El ruido de la industria petrolera perfora los oídos de los vecinos de Musipán. Un eterno zumbido acompaña a 1.100 personas de día y de noche. Son los quemadores de gas en Musipán, en el oeste de Monagas, el estado petrolero de Venezuela, donde se queman 1.600 millones de pies cúbicos de gas al día, según estima gente del petróleo. Cerca de esos mechurrios, el calor es agobiante a cualquier hora del día. La sensación térmica se percibe en 40 grados centígrados a las 10 de la mañana, 5 más de lo que indica la aplicación del celular. Así como nunca se termina el zumbido, tampoco el olor a gasolina. Así se vive en Musipán desde hace 37 años, cuando la industria petrolera fijó sus bases en este pueblo olvidado. Venezolanos en Panamá corrieron los 5 kilómetros por la libertad. La comunidad venezolana en Panamá corrió los 5 kilómetros por la libertad con el propósito de llamar a la participación en la elección primaria de la oposición, prevista el 22 de octubre. El evento cívico y deportivo comenzó este domingo 1 de octubre a las 7 de la mañana. En Panamá, el proceso de elección primaria se realizará en el Parque Francisco Arias Paredes de Bellavista, ubicado entre las avenidas Cuba y República del Perú, con calle 35 Este. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, miren que se armó el escándalo la semana pasada, el viernes para ser específico, porque los analistas del tema jurídico en Venezuela encontraron que por lo menos hasta el viernes pasado no estaba en la lista circular de Interpol a solicitud del gobierno venezolano la persecución de Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, ni otro personaje también polémico y perseguido, pues José Ángel Santana Peña, conocido como el Santanita, ambos considerados delincuentes de alta peligrosidad que están evadidos de la justicia tras la toma por parte de las autoridades del penal de Tocorón en Aragua. Bueno, el escándalo parece que surtió efecto porque, de acuerdo al periodista Eligio Rojas, la Interpol ya colocó entre los solicitados en la lista de los más buscados al Niño Guerrero y al Santanita. Esta situación señalada por el periodista Eligio Rojas refiere que Interpol tiene sospecha que tanto el niño como Santanita pudieran estar pensando trasladarse a otros países, entre ellos los Estados Unidos. Así que han alertado a las autoridades policiales de varios países. El pasado 23 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Interiores publicó carteles de búsqueda de Héctor Guerrero Flores, el PRAN de Tocorón y el jefe de la megabanda de Tren de Aragua y su lugarteniente José Ángel Santana Peña, alias Santanita. A través de las redes sociales, el organismo informó que ambos son buscados por su participación en múltiples delitos contra las personas como homicidio, secuestro y terrorismo. Y es ahí donde uno se pregunta por qué el ministro de Relaciones Interiores dijo que el Niño Guerrero no tenía condena en este momento, ya había pagado su condena. O sea, contradicciones que uno no entiende y razones tratando de justificar el por qué el Niño Guerrero andaba con Pedro por su casa. Uno no lo sabe. Pero tremendo pelón tuvo el ministro de Relaciones Interiores al decir eso. Porque según esto, tiene orden de detención por delitos de homicidio, secuestro y terrorismo. La difusión roja de Interpol es una solicitud dirigida a las fuerzas de orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega o de una acción judicial similar según los estatutos de Interpol. Cree que el Niño Guerrero pudiera desplazarse hacia Colombia, Brasil, Perú, Chile o Ecuador o Estados Unidos. Tiene varios países, porque en estos países pues tiene grupos operando. Por lo que la policía solicita que lo ubique y por lo tanto lo detenga. Y si hay tratados de extradición, devolverlo al país que lo ha solicitado, en este caso, Venezuela.
es el tema de el niño guerrero y su situación en el país. Hablando de otro tema también policial y de justicia, vamos a ver este trabajo interesante preparado por la gente de Frontera Viva, los colegas de Frontera Viva, sobre la situación de Tarek El Aissami y un caso similar ocurrido en Turquía, en donde se hizo justicia, mientras en Venezuela no se ha hecho nada de justicia. Veamos. La sentencia de Tarek El Aissami en Turquía. Faruk Fatih Özer fue condenado en Turquía a 11.196 años de cárcel por el robo de $2.000 millones a través de la plataforma de criptomonedas Todex. Lo que hace pensar, ¿a cuántos años hubiese sido condenado Tarek El Aissami si hubiera cometido los delitos de corrupción en Turquía? Debería pagar una condena de 128.764 años por el robo de $23.000 millones a través del sistema PDVSA Cripto. Tarek, quien desapareció desde marzo de ese año, tiene además una orden de detención de la Corte Federal de Manhattan por el supuesto delito de narcotráfico. Mientras, recientemente el régimen condenó a 6 sindicalistas a 16 años de cárcel solo por protestar. ¿Cómo es posible que se siga cometiendo este tipo de infracciones contra cada venezolano y que se condene la libertad de expresión en Venezuela? Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Tras la intervención de Tocorón y quedando pendiente la detención del niño guerrero, Fran, de este recinto carcelario y jefe de la megabanda, Luis Izquiel, criminólogo venezolano, ha señalado que esta banda, el Tren de Aragua, sigue vivita y coleando, mientras que la impunidad, la complicidad y el silencio han destruido el sistema carcelario en Venezuela. Afirma que los prófugos de la justicia han emigrado en busca de mejores mercados criminales, es decir, han migrado por motivos económicos como el resto de los venezolanos. Y estas cosas luce increíble. Ese tren es uno de los pocos que se concretó en Venezuela en los últimos años, pero no sirve para trasladar gente, sino para el crimen. Y luce todavía lejos del descarrilamiento, afirma Izquiel. También habla de el mano derecha de este delincuente que era el Gocho Ever, o es Gocho Ever. Pero después del resultado del operativo y en donde resultaron detenidos el director, el subdirector de la cárcel y 5 custodios, había varios aliados internos que pudieron haberle dado la salida a el niño guerrero, facilitado la huida del niño guerrero y a su gente, según Luis Izquiel. Hay muchos funcionarios corruptos, seguramente de mediano y alto nivel dentro del Estado. A esos todavía no los investigan. El niño guerrero ya se había fugado cuando llegaron los cuerpos de seguridad a Tocorón. No creo que haya sido un montaje, pero alguien les avisó para que escaparan antes. La ubicación de alias Niño Guerrero es desconocida en estos momentos y afirma Izquiel que pudiera estar todavía en Venezuela o pudo haber huido a Perú, Colombia o otro país latinoamericano. Veremos quién recibe ese regalito, dice Izquiel. Impunidad, complicidad, el silencio de mucha gente, un sistema carcelario distribuido, etcétera, influyeron para la conformación de esta red criminal, exportando el AMPA desde Venezuela hasta mercados criminales en todo el mundo. No creo que haya disminuido el porcentaje de migrantes, de delincuentes, pero la migración sería uno de los factores, sobre todo porque la última inmigración la conforman jóvenes varones de sectores populares y este grupo se concentra en la mayoría de las víctimas y victimarios de estos hechos violentos, ha dicho Luis Izquiel, criminólogo venezolano. Para Izquiel, el Tren de Aragua está vivito y coleando. Vamos a escuchar a María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 2 de octubre de 2023. Por presunta caída en el sistema eléctrico venezolano, varios circuitos del estado Mérida y el sur del lago de Maracaibo quedaron sin electricidad, afectando con fuertes fluctuaciones varias entidades del país, incluyendo el Zulia.
77 años y creación de la Facultad de Ingeniería celebra la Universidad del Zulia con la reapertura del Paraninfo Dr. Jesús Enrique Lozada, ubicado en el sector La Ciega en Maracaibo. Balance del inicio del año escolar 2023-2024 darán autoridades regionales desde la Escuela Básica Nacional Aristóbulo Isturiz, Parroquia Ildefonso Vázquez. Gobernador Rosales no ve resarcir política y económicamente a Venezuela a 90 días de finalizar el año. El Esequibo sigue siendo noticia por parte de las autoridades venezolanas al exigir resolver situación territorial con Guyana. Compras de uniformes y útiles escolares por parte de padres y representantes activaron el centro de Maracaibo este fin de semana. 15 intervenciones quirúrgicas en áreas de ginecología, cirugía general y pediatría realizaron en el Hospital 1 San Rafael de Mara, informó alcalde Luis Caldera. Consejo Municipal de Maracaibo aprueba mañana en primera discusión la ordenanza de actividades económicas adaptadas a la Ley de Armonización Tributaria Nacional. Colegio de Médicos del Estado Zulia anuncia actividades con motivo del 82 aniversario a cumplirse el próximo 19 de octubre. Internacionales. Más de 12 personas perdieron la vida en incendio en discoteca Fonda Milagros en Murcia, España, la madrugada de este domingo. Deporte. Miguel Cabrera cerró su página deportiva con pasos indelebles con los Tigres de Detroit y pasa a la asistencia presidencial del béisbol profesional. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 4 de octubre de 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Polémica han sido las declaraciones de Manuel Rosales, quien se pronunció como gobernador del estado Zulia sobre la reunión sostenida con Juan Barreto y otros líderes del país para buscar alianzas y buscar también la apertura al diálogo y la merma de la confrontación entre venezolanos. Esto es lo que dice Rosales. Afirmó también que van a recibir a otros dirigentes nacionales para continuar el intercambio de ideas más allá de los intereses particulares. Evaluaron puntos de vista con Barreto y nosotros los nuestros, pero coincidimos que cualquier jugada divisionista de cara al 2024 va a terminar por favorecer al régimen de facto. Ha dicho también Rosales que quien se sienta líder debe demostrarlo como en el juego limpio. Todos vemos la encuesta y luce sospechoso que a esta altura abunden aspirantes que no llegan al 3%, pero están allí y hay que insistir en que pueden ayudar desde otros roles. Le comenté a Barreto que no me parecía bien la candidatura paralela y creo que la de Reuceo no está sumando la unidad. El líder de Zulia enfatizó ciertamente que esta es una tierra de diálogo, pero queda claro que su enfoque es unitario. Aquí tenemos las puertas abiertas de par en par todos los días para aquellos que traigan buenas ideas. Y las elecciones se ganan con votos, no con pajaritos en el aire, finalizó Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Vamos a ver a Lenín Danieri, quien nos trae su resumen semanal de noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lenín Danieri y este es el resumen de noticias de esta semana. Accidente mortal. 2 personas murieron en un aparatoso accidente en la troncal del Caribe entre los sectores Planetario y Cabeza de Toro. Aunque el siniestro se presume sea por exceso de velocidad, el mal estado de la vialidad la convierten en una carretera peligrosa en extremo. ¡Qué rabia! En el Zulia no hay medicamentos para atender casos de rabia canina. Si los muerde un perro, hay que rogar a Dios no tenga el mal, para que solo la antitetánica sea suficiente. En los casos de sospecha de rabia, se les da un informe para que viajen a Maicao a vacunarse, ya que ahí sí hay la vacuna. Terrorismo puro. 2 ataques con granadas fragmentarias en menos de una semana, uno en Maracaibo y otro en Cabimas. En la capital zuliana se reportó un lesionado, un usuario de una farmacia. Ese establecimiento comercial, por cierto, le han lanzado 2 artefactos explosivos este mismo año.
Organismos de seguridad guardan silencio. Aquí de nuevo pidiendo los 2 favores recurrentes. Suscríbase y den me gusta a los contenidos. Sería de mucha ayuda lo hicieran. Seguimos con más. En la calle, petroleros jubilados de todo el país llevan una cruzada para que les paguen lo adeudado por el desaparecido fondo de pensiones. Se estima que a cada jubilado le deben en promedio más de $40,000. Muchos de ellos han muerto esperando por años el pago de algo que ahorraron y que les pertenece. Octubre o noviembre. La Comisión Nacional de Primarias dio como fecha para la consulta mediados de octubre. Ahora con el CNE en la asesoría técnica proponen el 19 de noviembre. Hasta ahora nadie ha aclarado con certeza cuál de las 2 fechas se hará la elección del candidato único de la oposición a las presidenciales del 2024. Muchas gracias por estar pendiente. Recibo cada comentario que me envían en mis redes sociales. Estén muy atentos, ya que en ellas estarán conociendo detalles de esta y otras informaciones aún más importantes. Soy Lenín Danieri. Hasta la próxima semana. Chao. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya estamos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, tal como lo habíamos comentado en el segmento anterior. La Comisión Nacional de Primarias emitió un comunicado en respuesta a la propuesta del Consejo Nacional Electoral sobre su ofrecimiento de asistencia técnica para las primarias opositoras, las cuales extenderían la fecha propuesta inicialmente por la Comisión. La respuesta fue clara. La situación actual de las primarias, el 5 de junio, cuando se envió la comunicación, en aquella oportunidad, buscábamos con insistencia la definición de las condiciones de la primaria a fin de que nuestros candidatos se inscribieran conociendo la configuración del proceso. Esto es si sería votación manual o con el sistema automatizado del CNE. En consecuencia, la Comisión Nacional de Primaria solicita al CNE apoyar a la elección primaria tal como está configurada por estar ya en su fase final. Vean ustedes lo que en definitiva le está pidiendo la Comisión Nacional de Primaria del Consejo Nacional Electoral. Esto lo resume Eugenio Martínez, periodista venezolano. Disponer de los centros de votación oficiales, instituciones educativas, como complemento o sustitución de algunos de los 3.010 ya conseguidos en virtud de esfuerzo. Esto implicaría incorporar unos 300 o 400 centros de votación. Contar con la facilitación del CNE para informar al Ministerio de Relaciones Interiores y de la Defensa sobre la celebración de la elección primaria y establecer los enlaces que sean necesarios para favorecer el desarrollo pacífico de esta jornada electoral. Tener el apoyo del CNE para evitar obstáculos en el traslado del material electoral mediante salvoconductos u otros protocolos similares. Con los buenos oficios del CNE, facilitar los contactos con el Ministerio de Comunicación y la Cancillería con el fin de adelantar los trámites requeridos para el ingreso al país de reporteros internacionales que han manifestado su interés de dar cobertura a la primaria. Contar con el apoyo de la Cancillería para facilitar este ingreso también de expertos electorales que serán invitados por la Comisión Nacional de Primaria con motivo de este evento. En su comunicado, la Comisión Nacional explica que las 5 solicitudes realizadas estarían colaborando con la primaria como iniciativa ciudadana y democrática. En relación a la cooperación, esto fortalecería sin duda alguna la institucionalidad democrática de Venezuela. Son parte de las solicitudes que ha hecho la Comisión Nacional de Primaria, los 5 elementos básicos que ha hecho en solicitud la Comisión de Primaria para el CNE. Y esto no implicaría ninguno de estos 5 puntos la modificación de la fecha de las próximas elecciones primarias en Venezuela. Vamos a ver qué responde el CNE. Sobre todo estamos a la espera también de la situación jurídica, lo que va a decir el TCJ una vez se escuche al CNE. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Escuchemos a Luis Hernández, dirigente del sector petrolero venezolano, específicamente del área de jubilados y pensionados petroleros en Venezuela, invitando a una marcha nacional del sector para el día de mañana. Veamos.
Buenos días. Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros. Hoy, 2 de octubre del 2023, estamos haciendo un llamado a todos nuestros compañeros jubilados de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera de Venezuela para acompañar a nuestros compañeros jubilados que hoy se encuentran, no digamos una huelga de hambre en la Universidad Central de Venezuela, no digamos una huelga de hambre. Esto es por la dignidad, por tener sentido de pertenencia, por luchar por sus beneficios. Beneficios que no los estamos pidiendo, que los estamos exigiendo porque nos los ganamos. No los ganamos. Y llamamos a todos nuestros compañeros, 34.000 a 37.000 jubilados, que también nos acompañen, porque la lucha no es de uno solo, la lucha es de todos. Y aquí los beneficios son de todos, compañeros. Debemos acompañarla a esta lucha. Es una lucha de todos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Mañana, entonces, protesta nacional del sector jubilado de la industria petrolera, que seguramente se sumará también a la protesta que los docentes nacionales van a hacer por esta inconformidad, para expresar su inconformidad por el inicio de un año escolar en las peores condiciones que yo recuerde. En los años que he vivido, no recuerdo un inicio de año escolar en tan pésimas condiciones y con expectativas tan negativas. Por culpa de un régimen que cree que la responsabilidad es de los maestros, quienes deben llevar la carga de lo que no ha hecho el gobierno, lo que le ha negado el gobierno, y aún así no les reconoce absolutamente nada de sus derechos. Es por esto que en Venezuela solamente durante el mes de agosto se estimaron 389 protestas. 389 protestas durante todo el mes de septiembre, perdón. El mes de agosto. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social determinó que se contabilizaron 389 manifestaciones, un 41% menos que el mismo mes del 2022, cuando se enumeraron 667 acciones de calle. De ese total de protestas que se evidenció en el mes de agosto, 277 tuvieron relación con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa el 72% del total de protestas que se realizaron en el país, repito, durante ese mes. Muchas de estas manifestaciones se protagonizaron por parte de trabajadores del sector público, quienes exigieron salarios dignos, salarios decentes respecto a la libertad sindical y libertad plena de 6 sindicalistas y líderes sociales que fueron condenados a 16 años de prisión. Las otras 112 protestas se realizaron con temas relacionados a los derechos civiles y políticos, donde la mayoría estuvo vinculada a exigir mejores condiciones para las elecciones. Anzoátegui fue el estado que tuvo más manifestaciones con 55, seguido por Bolívar, Portuguesa, Sucre, Táchira, Distrito Capital, Carabobo. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 38 por electricidad, 8 por gas doméstico en 17 para exigir abastecimiento de forma regular de combustible y sin dolarización de tarifas. Además, calcula que de 389 manifestaciones en agosto, 209 se hicieron de forma combinada. Es decir, se exigieron varias cosas en la misma actividad. Es parte del ambiente de protesta que hay en Venezuela. Escuchemos ahora el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Hoy los jubilados vuelven a la palestra y en esta oportunidad es debido a que todavía no les han dado respuesta. Huelga de hambre han hecho a nivel nacional. Vamos a hablar con parte de las directivas en el municipio de Lagunillas que se encuentran desde muy tempranas horas de la mañana apostado en donde era antiguamente CTIP. Vamos a hablar con los directivos. En primer lugar,
con el señor Miguel Jiménez, presidente de AGI del municipio Lagunilla, sobre esta concentración. Muy buenos días a todo el conglomerado de jubilados de la costa oriental del lago. Le habla por aquí Miguel Jiménez. Bueno, estamos ahorita en esta manifestación, diría yo, o protesta, porque estamos reclamando los derechos que nos pertenecen a nosotros como jubilados y a las señoras como sobrevivientes. PDVSA nos está metiendo pura mentira. El señor Tellechea no nos quiere dar la cara para que nos diga qué es lo que nos van a dar. Nosotros desde el 2016 andamos buscando que nos aumenten los dólares. Estamos en 180 y el petitorio o la exigencia está por $300 y él no nos da la cara. Y la bolsa que nos la paguen al precio solidario o nos den las bolsas. Y queremos todo lo que nos pertenece de la salud, que también fue cercenado por PDVSA, y PDVSA lo que hace es burlarse de nosotros. Los jubilados se mueren a diario y ellos hacen caso omiso y no nos quiere dar lo que nos pertenece a nosotros como jubilados, que trabajamos por muchos años en esta empresa, y ellos no nos quieren pagar nuestro dinero que nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Desde hace tiempo ustedes vienen presentando esta denuncia, no tienen respuesta. ¿Cuál es la definitiva? Bueno, la definitiva es que ellos tienen que llamar al presidente de Senají, al señor Luis Borges, a la directiva y a todos los que vayan a entrar para que le den las informaciones que venimos buscando. Y nosotros, yo en este caso Miguel Jiménez, estoy solidario con aquellos señores que están tirados ya en la Universidad Central de Venezuela, pasando hambre porque están por la lucha de nosotros también. Esa es la información que te puedo dar. ¿Qué van a hacer al respecto si no tienen respuesta? Porque con todo y huelga de hambre no han obtenido respuesta. Y hay personas que han fallecido, lamentándolo mucho, todos estos días esperando la respuesta. Bueno, correcto. No nos han dado la respuesta porque ellos están haciendo caso omiso. El presidente Tellechea llegó tirándonos flores, ahora no está tirando espinas, pero él no se asoma a darle una respuesta concreta, que es la que estamos buscando nosotros como jubilados. Eso es lo que nosotros queremos. Y sobrevivientes. ¿A dónde van a llegar ustedes hasta como jubilados? Bueno, si no hay una respuesta concreta, iremos a un paro nacional y le vamos a cerrar todas las instalaciones. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a escuchar al señor Alfonso Bejarano, representante también a nivel regional. Correcto. Su posición. Buenos días a todos los compañeros y a la prensa. Soy el subdirector de la costa oriental del lago. En este momento debe estar en la campiña el compañero Luis Borges metiendo la cuarta carta pidiéndole a PDVSA que resuelva este problema, porque aquí hay en peligro. La gente de nosotros que somos jubilados y cuidamos la salud están en peligro. Vemos que ya pasó una semana y PDVSA ni el gobierno quiere emitir su opinión sobre este caso, y nosotros tenemos que cuidar la salud, porque ¿quién nos respalda a una persona que te tira en el suelo poniendo en peligro su vida? Todos lo respaldamos, eso sin ecuanón. Pero ¿qué pasa? Que hoy tiene que dar una respuesta, señor Luis Borges. Si no hay respuesta, ¿qué van a hacer? Bueno, sigue la protesta, esto no va a terminar, Rick. ¿En los próximos días qué van a hacer? En los próximos días seguimos con la protesta y tenemos una ida a Caracas. Pronto vamos a ir a Caracas, así que invito a los jubilados que vamos a ir por las cosas tranquilas, con calma, con pedimentos concretos, porque al señor Luis Borges hoy tiene que decirle algo de esa carta que va a meter hoy y la reunión más urgente que puede haber, porque tenemos una gente que tiene una huelga de hambre y están en peligro su salud. ¿Qué llamado hace a las personas que no se han incorporado? Bueno, ese es el problema, Rixia. Tú estás viendo esto da lástima, da pena, porque aquí hay muchos jubilados y no vienen para acá, no acompañan. Entonces agarran los medios de comunicaciones para criticar a la gente y para bombardear hasta los mismos dirigentes, y nosotros no podemos pisarnos la manguera. Nosotros somos jubilados y estamos aquí por una causa, no para hablar mal de nadie, porque yo no hablo mal de nadie. ¿El llamado qué hace? El llamado es que los jubilados concurran más a esta protesta. Vamos el martes, el miércoles, el jueves, lo que sea necesario, pero para allá vamos. Esperamos que hoy atiendan al señor Luis Borges y que salga humo blanco en la campiña. Así es, esta es la posición entonces que están viviendo a esta hora, la posición de los jubilados petroleros. Con esta información retornamos desde el municipio de Lagunilla, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Reportó Rixia Navarro.
Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Y a propósito de este tema de las protestas de los jubilados, vamos a ver la visión que tiene la televisora Deutsche Welle sobre este tema de la huelga de hambre que están realizando los jubilados petroleros en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Estos pensionistas están en huelga de hambre. Son ex empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA y protestan en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, a donde se movieron cuando los desalojaron de la sede administrativa de la empresa. Exigen que se les paguen los beneficios del fondo de pensiones al que contribuyeron durante años, tal y como se les prometió. Aquí no somos guerrilleros, aquí no nos estamos asociando para delinquir, aquí no somos traidores a la patria, aquí no somos terroristas ni saboteadores. Somos un grupo de jubilados de PDVSA que le estamos exigiendo al gobierno que nos dé lo que es nuestro, que no tiene nada que ver con producción, sino que es nuestro y ellos lo tomaron y que asuman su responsabilidad. Que cómo iba a ser posible, ese es un dinero nuestro, no es de PDVSA ni del gobierno, es un dinero que hemos aportado nosotros durante nuestra vida como trabajadores activos, 20, 30, 40, hasta 45 años, para una vez salir jubilado, tener una jubilación digna, pero es todo lo contrario. Los pensionistas también culpan de su mala situación a la corrupción que prolifera en la industria petrolera y en todo el país. Y es que este sector ya no es lo que era en Venezuela. Hace 10 años la producción diaria alcanzaba los 3 millones de barriles. Hoy son 800.000, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, ha vuelto a aumentar un poco con la crisis energética mundial provocada por la guerra en Ucrania. Pero a los pensionistas en huelga, esto no les sirve de nada. Por eso, están decididos a continuar su protesta. Bueno, ahí están los jubilados dando la cara. Mañana marcha nacional de jubilados y pensionados de la industria petrolera. Vamos a ver qué impacto tiene esto ante la autoridad gubernamental que les sigue mamando gallo a ellos que han entregado todos los años de su vida de trabajo, que pensaban disfrutar de una buena pensión y ahora el gobierno se las niega. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Reportes desde todo el país: Aragua, Carabobo, Caracas, Barinas, Táchira, Zulia, Mérida, de docentes que afirman que el año escolar no se puede iniciar de esta manera, y muchos de ellos señalan que no habrá disposición de volver a los salones de clase hasta que haya una propuesta seria por parte del gobierno nacional en relación al tema salarial, las condiciones de trabajo, la contratación colectiva. Son varios videos que han enviado docentes nacionales, lo que demuestra que a las claras no hay la tal paz y tranquilidad que la ministra de Educación pretende vendernos y decir que los docentes van sonrientes con los alumnos a las clases. No, no hay sonrisa. Todo lo contrario, ministra, lo que hay es mucha rabia, mucha molestia con usted, especialmente cuando usted amenaza a los docentes y dice que, bueno, que si no van, hay una cola de gente esperando para poder dar clases en Venezuela. Yo lo dudo mucho. Quizás bachilleres, quizás militares de bajo rango, pero eso no es calidad de educación, eso es otra cosa. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Hablando de este tema, las reparaciones de las escuelas son deficitarias. No hay un programa que abarque la cantidad de escuelas que están destruidas, deterioradas contundentemente en el país. Esto especialmente en el estado Apure, en donde deficiencias, salarios indignos para el personal educativo, padres y representantes de los estudiantes sin posibilidades económicas para comprar los útiles escolares, centros educativos abandonados por las autoridades gubernamentales. Para los jefes de la familia, en la actualidad el pago de matrículas en los colegios privados y el alto costo de los útiles escolares obstaculizan el derecho a la educación de los niños y a los adolescentes en Apure y en el resto de Venezuela. Pero esto no es nada comparado con las condiciones que atraviesan los estudiantes y los docentes y padres y representantes en las escuelas públicas. Las peores condiciones, han dicho todos, en comparación al año pasado. El salario mínimo hoy es $3,7.
$3,7. No es diario, no es quincenal, no es semanal, es mensual. $3,7. Evidentemente nadie puede tener un estímulo para ir a dar clase con esas condiciones de país. Y los padres pues tienen también que asumir los costos de útiles, uniformes que van en ascenso, y a pesar de que entienden que la educación de los hijos es vital, también la necesidad de supervivencia. Hay mujeres como Liliana Aguilera de San Fernando de Apure, que reconoce que lo poco que ha podido comprar ha sido gracias a su sueldo, además de la colaboración de su familia fuera y dentro del país. 3 libretas, le falta el uniforme, los zapatos, las medias. El sueldo de maestra no le alcanza ni para comer. Solo tengo un hijo y a veces tenemos que estar pidiendo a familiares y amigos para poder comer, para comprar las medicinas. Es una difícil situación. Y esto es grave porque estamos hablando de una maestra que tiene que repetir el ciclo dándole clase a unos alumnos que también están en familias donde se vive la misma circunstancia, la misma situación. Vamos ahora en Siempre Venezuela a escuchar un reporte. Se trata del reporte preparado por Delsa Solorza, quien estuvo este fin de semana en el estado Mérida, en la zona de la región andina, haciendo promoción a su campaña y observó una situación que es delicada y grave. Veamos. Y vengo de Barinas, rodando para Mérida, y quiero un poco mostrarles lo que es la cola. Esos vehículos que ven allá atrás son los vehículos que están haciendo largas horas de cola para surtir gasolina. Me detuve un rato a hablar con algunos de ellos y me comentan que a veces pasan 3, 4 y 5 días en la cola para la gasolina. ¿Cómo puede un país avanzar así? ¿Cómo pueden nuestros productores del campo, nuestros agricultores avanzar así y surtir de alimento a nuestra Venezuela? Esto que hoy sufre nuestra Venezuela es algo que vamos a cambiar. Bueno, es lo que nos preguntamos todos: ¿cómo puede un país así surgir con estas fallas de combustible? ¿Cómo puede un productor agropecuario garantizar que su producto salga a los mercados? Porque además del malandraje que hay en la calle, el malandraje institucional de los guardias, en la situación de la vialidad y también la de combustible, son héroes. Los productores agrícolas, bajo estas circunstancias, son unos héroes. Por otra parte, el también candidato a la primaria por Concertación Ciudadana, César Pereviva, se comprometió en Barinas a desarrollar un plan de emergencia humanitario con puntos focales en lo sanitario y alimentario para así ganar las elecciones en el 2024. Pereviva indicó que se hace necesario establecer contacto con la comunidad internacional para abordar temas como el hambre y las enfermedades. A la vez, se debe organizar con la ciudadanía un plan que permita rescatar la infraestructura de salud pública y se atiendan a los enfermos, al igual que se atienden a las personas de la tercera edad solo. El gobernador de Barinas, del estado Táchira, perdón, subrayó que el país requiere un gobierno de unidad nacional donde converjan los diversos sectores del país, además de partidos políticos y los gremios. Asimismo, se refirió al proceso de primaria previsto para el 22 de octubre al enfatizar que aspira a poder representar a la inmensa mayoría de los venezolanos. Formación, tradición histórica en la democracia cristiana. Yo soy candidato de los popeyanos del corazón, que llevamos la democracia cristiana en el corazón. Soy candidato de los adecos, de los chavistas disidentes, de los justicieros, de los masistas, de todos los partidos. Yo tengo votos, aseguró Pérez Vivas. Vamos a escuchar ahora otro reporte, el de Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional, que señala las diversas situaciones que se están presentando en el país debido a la actuación por parte del Estado venezolano en contra de venezolanos en materia de derechos humanos. Veamos.
Un saludo, Junta Directiva, colegas parlamentarios. La semana pasada fue presentado el cuarto informe de la Fact-Finding Mission sobre Venezuela, en el que concluye, así como en sus informes anteriores, que el Estado sigue siendo responsable de numerosas violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. En esta ocasión el informe se divide en dos partes. Hay una primera parte que se centra en la reducción del espacio cívico y hay esta segunda parte en la cual se demuestra cómo la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional es solo una continuación disfrazada de lo que antes habían sido las FAES. Un punto clave en todas estas investigaciones hechas por la misión es que le han permitido construir un panorama de los métodos de represión utilizados por el régimen contra los opositores. Durante el tiempo de las protestas hay unas tácticas de mano dura, mucho más violentas, mucho más atroces, que se utilizan para silenciar las voces de la oposición o de todo aquel que se perciba como disidente adentro del país a cualquier precio. Y por otro lado está el uso de parte del Estado de tácticas coercitivas más suaves, entre comillas, o menos atroces, que se ha vuelto el más destacado y el más utilizado en los últimos años. Como ejemplo, la misión de determinación reafirmó que el Estado sigue usando todos estos métodos para silenciar, desalentar, anular y condenar a la oposición o a cualquier forma de disidencia y que inhiben el desarrollo de un espacio cívico y democrático sólido. El mayor ejemplo de esto es el caso de los 6 sindicalistas detenidos arbitrariamente en agosto, acusados de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, sabotaje, conspiración, solo por ser los protagonistas y los líderes de protestas que exigían mejoras y reivindicaciones laborales. Sobre las muertes documentadas por la misión, se hace mención, entre otros casos, al caso de Baduel, al caso de Salvador Franco, en las que ambas muertes han sido consecuencia directa de la denegación de atención médica adecuada, lo que constituye una privación arbitraria de la vida. Sobre la FAES y la DAET, la misión documenta que ambas tienen la misma estructura, que ambas tienen las mismas funciones, que ambas tienen incluso los mismos modus operandi y los mismos funcionarios claves dentro de su cadena de mando. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa supuesta disolución de la FAES, que el régimen tanto anunció, con la que se hizo propaganda, con la que intentó lavarse la cara en el Consejo en sesiones anteriores, no fue más que un acto de propaganda y otra mentira oficial de parte de la dictadura. Muchos de los oficiales que eran miembros de la FAES y que fueron identificados como implicados en crímenes de lesa humanidad en los informes anteriores, ahora se desempeñan como funcionarios claves dentro de la cadena de mando de la DAET y han sido premiados. La Fact-Finding Mission señala explícitamente que incluso el primer director de la DAET, su actual director y el jefe de la División de Investigaciones Criminales estuvieron implicados en graves violaciones de derechos humanos y potenciales crímenes de lesa humanidad y que no solo no es que no han sido investigados, no han sido sancionados, es que han sido condecorados y ascendidos por el régimen, han sido premiados por su violación a los derechos humanos. En el informe, todos estos funcionarios aparecen plenamente identificados con su nombre y con su rango. El análisis que ha presentado esta misión cuenta la estructura planeada por el régimen para silenciar y anular a toda forma de disidencia a su gobierno. Estos informes de la misión han sido utilizados como sustento, como pruebas reales y como parte de investigaciones en organismos internacionales y por ende es y sigue siendo imprescindible que el trabajo de la misión se mantenga, que todos lo visibilicemos y que todos ayudemos a documentar estos actos atroces. Seguimos. Bueno, fue la posición de Miguel Pizarro sobre el tema de violación de derechos humanos y el informe de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos presentado por la misión de observación de esta institución ante el Consejo. Y allí, pues también en ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tuvo participación María Corina Machado. Para la politóloga Paula Molina, que es consultora en comunicación política, el mensaje de la candidata a las primarias fue oportuno en un escenario en el que precisamente se exponen las violaciones de derechos humanos y en el que la misión de la ONU advirtió que en Venezuela no solo continúa el irrespeto a los derechos fundamentales, sino que el Estado no está dispuesto a corregirlo. Afirma que en Venezuela se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay 288 presos políticos entre civiles y militares. Y justo cuando se presentó ese informe, 10 de ellos fueron condenados en una emboscada judicial con pruebas forjadas y torturas a entre 16 y 30 años de cárcel. La misma juez que condenó hace un mes sin pruebas a 6 sindicalistas a 16 años de prisión.
El politólogo Juan Salvador Pérez destacó que como líder político y ciudadana preocupada por la situación del país, fue importante que María Corina Machado expresara ante los distintos países la urgencia de resolver las violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y torturas, así como las inhabilitaciones, entre otros, en contra de la disidencia. Tenemos un proceso electoral, afirma, cercano en el que se buscan las mínimas condiciones democráticas para la participación, por lo que es de suma importancia retomar los espacios internacionales de denuncia para que Venezuela se mantenga en la agenda internacional y en la observación internacional de lo que ocurre en el país. Pero Machado no solamente se quedó en la denuncia, sino que solicitó el apoyo para las primarias del próximo 22 de octubre. Al respecto, los analistas consideran que esta es una situación importante porque esta solicitud hecha ante el propio Consejo de Derechos Humanos y la misión de observación permite que se apoye el derecho del voto de los venezolanos dentro y fuera del país. Vamos a escuchar ahora otro reporte de nuestra corresponsal ubicada en el estado, en el oriente del país, Yuli Pineda, Caracas, centro-occidente del país. Yuli Pineda nos trae su reporte para Siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana rescataron con vida a una recién nacida que había sido abandonada por su madre en un basurero de La Pastora en la ciudad de Caracas. Los efectivos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a la maternidad Concepción Palacios, donde fue atendida. Se iniciaron las investigaciones pertinentes a fin de dar con el paradero de la desnaturalizada madre que dejó abandonada a esta recién nacida. En otra información tenemos que fuertes lluvias colapsaron la ciudad de Caracas este 1 de octubre. Calles inundadas, barriadas bajo el agua, sectores como la avenida Rómulo Gallegos y la avenida Casanova estuvieron completamente anegadas. Así lo reportaron los usuarios a través de las distintas redes sociales. De igual manera se reportó el desbordamiento del río Guaire, esto producto de las fuertes lluvias y vientos huracanados que azotaron la Gran Caracas. Ante esta situación, Protección Civil se declaró en alerta máxima. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNPS 871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, con este reporte de Yuli Pineda finalizamos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto. Estaremos muy pendientes de las próximas informaciones que vayan evolucionando en relación al tema de la primaria, especialmente la respuesta del CNE. Y de lado, vamos a estar pendientes también del tema judicial, de cómo el TSJ ya debe estar cocinando algún tipo de decisión. Eso es lo que esperamos. No esperamos otra cosa por parte del régimen de facto, sino búsqueda de obstáculos para las primarias. Como siempre, los invito a que estén pendientes de la próxima edición de Siempre Venezuela esta tarde, de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, a través de estos mismos canales. Un gran abrazo y que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.